buenas noches. A lo largo de esta semana hemos estado debatiendo el tema del caso contra Emilio Lozoya. El exdirector de Petróleos Mexicanos ya fue vinculado a proceso por los casos de agronitrogenados y Odebrecht, pero no pisará la cárcel debido a que recibió el beneficio de la libertad condicional. Deberá portar un brazalete electrónico y tendrá que presentarse 2 veces al mes a firmar al reclusorio norte. El juicio de Lozoya podría convertirse en un parteaguas para la justicia mexicana y sobre todo en un caso ejemplar para que nos enseñen, para que realmente veamos los mexicanos que la corrupción sí se castiga en México, en donde importa, en los tribunales del Poder Judicial y no en el tribunal de la opinión pública. Para debatir este tema, saludo vía remoto, sana distancia, a los colaboradores de la Mesa de los Jueves, Ana Laura Magaloni. Ana, muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Sabino Bastidas. Sabino, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Y Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Déjame empezar contigo, Ana Laura. Desde luego hemos visto que esto tiene una dimensión política, una dimensión mediática y una dimensión jurídica. Yo quiero preguntarte sobre la dimensión jurídica. Hasta ahorita, de lo que has visto, ¿qué evaluación puedes hacer del juicio a Lozoya? Es muy prematuro, Leo. En el nuevo sistema penal, la vinculación al proceso es te vinculan al proceso con indicios. No es el auto de formal prisión, que prácticamente ya estaba terminada la investigación, ya estaban todas las pruebas en las que no había participado en modo alguno el imputado. Y en el nuevo sistema tratas de emparejar la cancha y empieza mucho más abajo la carga probatoria para el fiscal, pero tiene que abrir todas sus pruebas para que el imputado las conozca. Y empieza una batalla entre las dos partes para llegar a lo que se llama la audiencia intermedia, que más o menos, no sé qué plazo dio, pero generalmente ponen 6 meses. Va a ser 6 meses, va a ser 6 meses. Y ahí es donde vas a ver de qué tan fuerte viene la fiscalía. Lo que es muy prematuro para decir que esto es un juicio exitoso, que ya sabemos qué información va a dar Lozoya. Y yo, como tú, espero que si bien el detonante de este juicio es político, que la justicia sea ejemplar. Hay muchísimas cosas que indagar en la corrupción del sexenio pasado. Tienen a alguien que parece que está dispuesto a declarar y decir cuáles eran los instrumentos de fabricación y de esconder estas transacciones con recursos públicos. Sería genial que encontráramos a qué bolsillos fueron a parar, claro, y no nada más que se desviaron. Y me preocupa y me deja inquieta el hecho de que tratemos de hacer un juicio sobre la reforma energética, digamos, ¿no? A mí me parece que este podría ser la oportunidad para el fiscal general, para Alejandro Gertz Manero, para demostrar de qué está hecha la fiscalía y de qué está hecha la justicia. En México, que la justicia para mí es sobre todo una buena explicación. ¿Qué pasó? ¿Con qué pruebas? ¿Con qué argumentos? ¿Con fundamento en qué ley? Con el contraste de las pruebas y los argumentos de la defensa y un juez imparcial. Espero que este juicio sea público, esté televisado, podamos observar los argumentos y podamos desvincular a la Fiscalía de la política. Si hace un muy buen trabajo la Fiscalía General, entonces sabremos que el detonante fue político, pero que se impartió justicia porque pudimos ver los argumentos, las pruebas, el ejercicio ejemplar de un proceso jurisdiccional. Y si no es eso, si solamente es puro ruido y tal, pues estaremos a cosas que ya hemos visto en el pasado, ¿no? Ahí está el juicio del Basté, o sea... Claro. Entonces es una gran prueba. ¿Estamos ante un circo o estamos ante la posibilidad real de saldar cuentas con el pasado reciente de un sexenio particularmente corrupto y particularmente dolorosamente corrupto, digamos? Y a mí, si bien entiendo que el detonante es político, lo que viene para adelante espero que sea técnico, digamos, ¿no? Una pregunta muy puntual, Ana Laura. Decías, ojalá que sea televisado. Creo que la ley no permite que sea. Tienes razón, ¿no? Tienes razón. No porque me quedé con esa duda, ¿no? Bueno, sí, pero sí puede ir periodistas y públicos al juicio, ¿no? Eso sí. Tienes toda la razón. Y además Roberto Hernández dio toda una batalla para que
quitaran esa parte del artículo, porque sería padre poder entrar con las cámaras, pero puede estar presente la prensa, exacto, como en Estados Unidos, y te hacen los dibujos y te cuentan la historia. Exacto, así es. Pero me parece muy importante esa historia. Yo quiero verla. Luis, decía Ana Laura con toda razón que, bueno, parece ser que el presidente López Obrador está tratando de aprovechar esto políticamente, y es inevitable, yo creo, pero haciendo un juicio a la reforma energética. Yo decía ayer en tercer grado que los casos que se están viendo en el caso de Lozoya no tienen nada que ver con la reforma energética. Bueno, sí tienen que ver. ¿Por qué? Porque es parte hubo aquí asuntos que vinculan al sector energético. Pero a la reforma en sí, o sea, a la parte importante de la reforma, que es la licitación de campos petroleros para que la iniciativa privada pueda explorar y explotar petróleo. Eso no está dentro del caso Lozoya. La pregunta sí tiene que ver con el contenido. O sea, yo creo que este proceso es una gran oportunidad para el presidente de la República para mostrar que cuando él dice que encabeza una transformación, en realidad esto es una transformación. La transformación de verdad que los mexicanos deseamos y que por la que la gente votó en 2018 es una transformación de la forma en que los políticos se relacionan con la ciudadanía y terminar con la corrupción, y sobre todo con la corrupción en el ámbito electoral. Porque estos son delitos que tienen que ver mucho con lo electoral. Y vamos a ver si el comportamiento del presidente en términos de su imparcialidad, porque no debe tratar de influir en el juicio, y en términos de su imparcialidad en las elecciones del 2021, cimentan una transformación auténtica del sistema político mexicano en los próximos meses, o si solamente todo esto es una simulación y este gobierno interviene en las elecciones como intervino Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador y posteriormente también quizá cuando vivía en Los Pinos. Y el otro aspecto muy importante de este juicio, creo yo, es si el presidente de la República va a utilizar este proceso judicial como un pretexto para no avanzar en la instauración en México de un mercado de energía competitivo, en competencia, y que sirva como plataforma para el crecimiento. Si el presidente quiere mandar una señal para hacer México atractivo y darnos posibilidades de crecimiento, hoy se anunciaron las cifras catastróficas del país, lo que tiene que hacer es avanzar en términos de implementar la reforma energética. Perdón que te interrumpa, Luis. Ayer mismo el presidente dijo que incluso está considerando hacer una reforma constitucional, se entiende, para echarla para atrás. Bueno, la reforma energética. Yo creo que eso sería un error muy importante, concluir que porque hubo corrupción en el caso de Pemex y su director general, como se está discutiendo ahora, y se verá si eso fue al fin del cabo en el juicio, se verá o no. Si por lo tanto eso corrompe el contenido de la reforma, creo que el presidente estaría cometiendo un error, porque tiene que ser capaz de separar las acciones ilegales de un grupo de gente que a lo mejor participaron en la reforma, pero el contenido de la reforma como tal creo que puede ser altamente positivo para México, y ese puede ser, digamos, la tragedia más grande, que se utilice el juicio como un pretexto ideológico para echar para atrás una reforma que México necesitaba urgentemente hace muchos años, y hoy en día en el contexto del COVID lo necesitamos aún más. Sabino, yo coincido con lo que dice Luis, pero creo que va a imperar la realpolitik, y al revés. Yo ya veo un presidente que está aprovechando esto para precisamente hacer lo contrario, para echar para atrás la reforma energética, que por cierto nunca históricamente le gustó a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que la idea de Andrés Manuel López Obrador es mucho más elaborada que solamente una reforma. Okay. Creo que efectivamente coincido con Ana y con Luis. Es un gran dilema para este gobierno saber si va a ser diferente o no, saber si este asunto va a ser político o jurídico. Si es jurídico, puede tener implicaciones políticas. Si es político, no será jurídico.
Y aquí lo importante es que ya empezaron los duelos de narrativas. Ya empezó la narrativa desde el gobierno, desde muchos trincheras de medios de comunicación, en donde se empezó a insinuar la posibilidad de que Lozoya traía algún tipo de documentación con respecto al Pacto por México. Lozoya puede dar mucha información, pero no necesariamente va a dar pruebas. Y hay que ver de qué tamaño son las pruebas que trae, veamos qué información trae, y depende, porque yo coincido con Ana Laura, en la parte muy inicial de este proceso, y si eventualmente Lozoya trae información en donde aparecen dinero que se traslada a legisladores en el marco del Pacto por México, pues estamos ante algo muy distinto y muy grave. Lo que hay que tener claro es si se tiene el modus operandi y si ese modus operandi abarca a todos los actores involucrados, porque lo peor que nos puede pasar es que aparezca un modus operandi y salpique solamente a un lado del espectro ideológico. Hay que ver qué pruebas trae, hay que ser muy cuidadosos con el debido proceso para que no se vaya a caer el proceso. El rol doble que tiene Emilio Lozoya es muy difícil porque es responsable, presunto responsable de algunos delitos, pero además está jugando el papel de testigo colaborador. Y en ese rol lo que puede decir puede ser muy variado y puede ser muy polémico. Y lo que diga, pues eventualmente puede quedar como un testimonio más si la Fiscalía no lo puede convertir en pruebas. Si eventualmente aparecen documentos, pruebas o videos en los que están relacionados legisladores y Emilio Lozoya sabe que hay algo más o él tiene algo más, estamos hablando de algo muy fuerte, porque lo que tendría en las manos López Obrador no es una reforma energética, es el sistema de partidos que conocimos hasta ahora. Sí. Si puede involucrar y él puede probar que PAN, PRI, y les recuerdo que PRD, y que ahí hay varios de Morena, que PAN, PRI y PRD participaran en un Oye, y el Verde, perdón que te interrumpa, pero el Verde no aparece ahí misteriosamente, Sabino. Exactamente. El sistema de partidos podría verse en una crisis como la que se vio en Perú cuando Vladimiro Montesinos estaba sobornando ante videos y cámaras a una serie de funcionarios y legisladores allá por los años 90. Entonces, dicen que hay pruebas, dicen que hay elementos. Si solo es el dicho de un político, bueno, estamos ante algo también muy atractivo, porque estamos hablando de un político que puede saber, y ese saber puede no ser prueba en un procedimiento, pero sí puede ser elementos para el debate político en muchas arenas. Claro. Un director de Pemex, sujeto a proceso, está tocando el corazón de una de las fuentes de dinero y por lo tanto de corrupción más importantes de la etapa Cantarell, y de eso estamos hablando. Yo creo que por ahí va el tema desde el punto de vista político, Ana Laura. Es un juicio al régimen anterior, al régimen político anterior, a la partidocracia como la conocíamos, por lo que estamos viendo y por lo que ha trascendido de la defensa de Lozoya, que dice que prácticamente él se vio obligado, que era parte de un sistema. Hombre, como si el señor no hubiera tenido libre albedrío para decir, oigan, no, yo no hago estas cosas. Sí, efectivamente. Ya vimos todos la casa que tiene Iztapa, digamos. Pues o sea, sí está padre la presión, pero lo cierto es que jurídicamente se juega distinto esto. O sea, yo colaboro con ustedes y les explico cómo funcionaba esto a cambio de que no me trate tan mal la justicia, y ese es el intercambio que está haciendo Lozoya, y por eso dice me sometieron por presión, etcétera, etcétera. Es una estrategia legal, o sea, ni siquiera se la creemos, ni se la creen, digamos, pero a mí me parece que lo más relevante en términos jurídicos va a ser si es cierto que a través de Lozoya se logran armar las acusaciones de personajes igual o más importantes que él. Entonces vamos a saber si este trato privilegiado que está teniendo Lozoya valió la pena en términos jurídicos, en términos de estrategia jurisdiccional, en términos de estrategia del fiscal. Y yo sí creo que hablamos mucho que el presidente tiene una prueba. No, a mí me parece que el que tiene la prueba así dura
y el juicio de valor y el reflector más importante es el fiscal general. Totalmente de acuerdo. Porque es la institución que tiene que o sea, el presidente le pueden decir, dice o no dice, tal y tal. La institución que arma el caso, que consigue las pruebas y que logra convencer al juez que fue así, es la Fiscalía General, y es un trabajo técnico. Y si el fiscal general no hace un buen trabajo, tampoco le va a resultar tan bueno a López Obrador este asunto. O sea, el éxito político del caso pasa por la fortaleza técnica, porque nos cuenten a todos los mexicanos una historia real de cómo se administró la corrupción, cuántos se beneficiaron, y de preferencia, porque hay muchos delitos de corrupción, pero hay unos que te obligan a demostrar que entró a los bolsillos particulares, que te hiciste rico. Porque otra cosa es desviar dinero para una campaña. Eso es distinto que comprarte una casa en Iztapa. Así es. Entonces creo que es una buena prueba para la Fiscalía General y para demostrar que efectivamente estamos ante un cambio de régimen en este aspecto. Nunca hemos tenido un juicio de este calibre en materia de corrupción, y es una buena oportunidad. Lo que hemos tenido son caricaturas. O sea, la acusación de Alvester estaba pésimamente hecha, las acusaciones políticas típicas del inicio del sexenio nunca se hicieron con pruebas y argumentos y sólidas. Es la oportunidad de hacerla, y si no se hace así, entonces es el mismo régimen que hemos visto en el pasado. Y esta es quizá la continuación de cosas que ya hemos visto recurrentemente como parte del andamiaje del sistema político mexicano. Yo coincido completamente con Ana Laura, y aquí lo hemos dicho esta semana, que esta es la prueba para Alejandro Gertz Manero, que puede dejar un legado histórico. Esto efectivamente, como dijo el presidente, puede ser un parteaguas, Luis. Bueno, yo creo que hay que hablar en plural, Leo, porque decimos prueba, pero en realidad son pruebas. Decimos caso, pero son casos, y decimos juicio, pero son juicios. Porque una cosa es el juicio, que en realidad son dos, contra Emilio Lozoya. Y probablemente si es un testigo colaborador y le da suficiente información a la Fiscalía pedirá para él un trato favorable por parte del juez en términos de dictar una sentencia. Pero si a través de este procedimiento se consiguen suficientes pruebas para abrir otros expedientes, entonces tendríamos nuevos inculpados, nuevos juicios que sucederían después. Entonces, aquí, si le dieron 6 meses, estamos, digamos, hacia final de año para que se presente la audiencia intermedia, como decía Ana Laura. Si en la audiencia intermedia ya tiene suficiente información para montar un expediente en contra de otra persona, ese proceso apenas estaría iniciando contra esa persona. Entonces, digamos, desde el punto de vista del uso electoral de este procedimiento, pues depende mucho de que Gertz Manero pueda cumplir con estos tiempos para que puedan hacer un tipo de acusación en contra de otras personas antes de junio del año próximo, ¿no? Y entonces el reto que tiene no solamente hacer un procedimiento ejemplar con respecto a Lozoya, sino sobre todo procedimientos ejemplares contra los que pudieran derivarse después. Y el peor escenario para él es que Lozoya le consiga, digamos, cacahuates, y entonces se quede con una pena muy baja y no logre perseguir nadie más. Sí, pero digo, conociendo la trayectoria de Gertz, yo creo que Alejandro Gertz Manero tiene toda la voluntad y la intención de salir bien librado de esto, porque pues sí, efectivamente Sabino se está jugando su legado histórico como primer fiscal autónomo de la República. Yo coincido contigo, y además estamos hablando de una fiscalía nueva a la que le hemos dedicado mucho tiempo los mexicanos en los últimos años. Hay que ver si institucionalmente tiene todos los instrumentos para operar, pero yo, al contrario de lo que está diciendo Ana Laura y Luis, yo pondría el énfasis en el papel del presidente de la República.
En mucho dependerá la manera como el presidente de la República sea respetuoso también del trabajo de Hertz, donde juega un papel muy importante en este proceso la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque cada uno de los elementos que se vayan presentando deben de llevarse dentro del proceso. Y a mí me preocupa mucho que la manera de llegar de Lozoya a México sea de la mano de una lista de políticos, casi todos del PRI y de la derecha, y que esa sea la manera como se presenta el proceso. Me preocupa que... Bueno, pero es lo que se ha filtrado, ¿no? Sabino, es lo que se ha filtrado. Por eso, lo que se ha filtrado, no sé si sea cierto. Exacto. Pero aparecieron varios actores con una narrativa, apareció el presidente de la República con su narrativa, que todavía hoy en la mañana insiste en la narrativa de que va a aportar una serie de elementos. El propio presidente de la República fue el que anunció que había cosas que tenían que ver con la reforma energética. Eso no es estar jugando con el debido proceso y respetar a la Fiscalía. El discurso de un presidente de la República en una democracia, en un acto de corrupción, es decir, señores, seré muy respetuoso de lo que diga el fiscal autónomo y de lo que digan los señores jueces, los señores ministros de la Corte en última instancia, cuando... Ese es el discurso. Y en contra de ese discurso, lo que estamos viendo es un discurso en donde se empiezan a insinuar nombres, se empiezan a insinuar acusaciones, y eso, además de complicarle la vida al fiscal, empieza a involucrar la parte electoral y la parte política. Yo coincido con Luis, estamos viendo solamente la primera parte. Tendrá que probarse en todo el proceso si tuvo que ver con procesos electorales, si hubo otras personas sobornadas, si alguien obtuvo un ingreso, y si estuvieron involucrados los partidos políticos en el Pacto por México, y ese fue el mecanismo. Porque lo que está hablando ahorita es de la reforma energética, pero te recuerdo que la reforma fiscal lo votó la izquierda con el PRI, y en esa parte, bueno, pues también hubo el mismo modus operandi, o ahí no hubo, y ahí hay varios actores de Morena. Claro. Entonces, hay que ser muy completos en esto y entender este duelo de narrativas. Yo coincido con que hay que ser muy escrupuloso los medios de comunicación y cómo la Fiscalía maneja el tema de los medios y cómo los jueces manejan el tema de los medios. No es nada más que vayan periodistas, hay que ser muy cuidadoso de qué informamos, cómo se informa, para que esto no se complique totalmente de acuerdo. A ver, nos queda tiempo para una última ronda. Ana Laura, yo te quiero preguntar sobre estos dos temas que pone en la mesa Sabino. Dice, la Fiscalía tiene que tener los instrumentos, y tú aquí nos has repetido una y otra vez que no tienen las fiscalías instrumentos. Entonces te quiero preguntar sobre eso y sobre el papel del presidente que pone en la mesa Sabino. Mira, con respecto a los instrumentos más importantes para detectar y para probar delitos relacionados con corrupción, los tiene la UIF. O sea, la UIF tiene unos instrumentos poderosos, la Secretaría de Hacienda, el SAT tiene, o sea, todos los que tienen capacidad de seguir el dinero, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y todas esas instituciones son del Ejecutivo. Pero la Fiscalía no puede seguir el dinero, no tiene atribuciones, ¿no? No tiene los instrumentos, los fierros están en Hacienda. Y entonces tiene que tener una estrecha colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT. Con esos tres instrumentos podrían armar casos poderosos e importantes. Y en ese sentido vale la pena pensar que el Ejecutivo colabora con el fiscal. O sea, esa idea de que pueden aliarse para armar las acusaciones. Y coincido 100% con Sabino que una variable muy importante, para mí lo que va a determinar qué se logró con esto es el trabajo de la Fiscalía, el abogado y el juez, o sea, en la sede jurisdiccional, con qué nos quedamos los mexicanos. Pero que el comportamiento del presidente puede afectar negativamente esa idea de que esto es un proceso técnico, estamos ante la justicia y no estamos hablando de las elecciones del 21, eso puede enrarecer demasiado este proceso. Y sí depende de los actores, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía, como de la Defensa, poder blindar esto.
Solamente me gustaría decir que en nuestro país lo que más duele es la impunidad en todos ámbitos. Claro. En el ámbito de la delincuencia, de la corrupción, de los abusos. Entonces, la esperanza de que algo no quede impune, pero justamente no impune, no políticamente no impune, sino a través de la justicia, la ley, los argumentos, las pruebas, pues sería una gran noticia para el país. O sea, esto es lo que requiere el país. O sea, el país, sobre todo, siento que no vamos a poder trazar la línea de lo inadmisible en la arena política, en la arena delincuencial, en las relaciones personales, si no tenemos casos emblemáticos de justicia. Totalmente de donde acuerdo. se aplica la ley. Entonces, quiero pensar que tenemos una oportunidad aquí y ojalá sea así. Un último comentario, Luis. No, tenemos una oportunidad, pero el presidente ya mostró dónde está su corazón. Sí. O sea, el presidente ya emitió una sentencia, porque nos dijo que Emilio Lozoya tiene información muy valiosa y por lo tanto hay que protegerlo. Parece que el presidente tiene más información que el resto de los mexicanos y eso pone en duda la autonomía de la Fiscalía, porque quiere decir que la Fiscalía le ha informado algo al presidente. En segundo lugar, el presidente también ya nos dijo que la reforma energética fue obtenida con votos producto de la corrupción ligados a las operaciones en las que estuvo involucrado Emilio Lozoya. Y parece entonces que también ya emitió sentencia sobre el segundo posible caso y no sabemos si el fiscal va a poder tener suficientes elementos para traerlo. Entonces, y además el presidente también ya nos dijo que esto tiene un componente electoral, porque el presidente lleva ya varias semanas en campaña con respecto a 2021. Entonces, la especulación de si el presidente se va a comportar de una manera imparcial para que este juicio pueda proseguir de manera técnica y se decida sobre los méritos, pues yo lo veo muy difícil porque, ya lo dijo también el presidente, lo que necesitamos es un tribunal popular y no un tribunal judicial para encontrar la verdad. Y yo creo que esa no es una buena señal, desgraciadamente. Sí, coincido contigo. Y si eso dijo López Obrador, que sería bueno un tribunal ciudadano, un tribunal popular. En fin, un último comentario, Sabino. Esto va a cambiar realmente cuando un presidente de la República sea capaz, y una clase política, sea capaz de preparar el sistema de justicia en el que les gustaría realmente ser juzgados con imparcialidad, a ellos. Cuando piensen ellos en la posibilidad de estar sentados en el banquillo de los acusados y poder librar un juicio justo. Mientras eso no suceda, mientras no entendamos que el resultado debe ser el de los tribunales, mientras los casos estén llegando de fuera, mientras la mayor parte de las pruebas estén dadas por tribunales extranjeros, mientras los escándalos de corrupción estén llegando a México por asuntos que se están juzgando fuera del país, no nos haremos cargo de una justicia que es urgente y necesaria. Las democracias, lo que más las ha erosionado en los últimos 20, 30 años en América Latina, han sido escándalos de corrupción. Y lo que más daña es esa impunidad, que esos escándalos de corrupción, todos sabemos en qué terminan. El momento de mayor popularidad del presidente Peña Nieto fue el día que detuvo el Esther Gordillo. Y todos sabemos el desenlace. Como vamos sabiendo los desenlaces de los distintos políticos, y esto necesariamente debe cambiar. Coincido, es una gran oportunidad que si lo entienden, es un cambio de juego para el país. Completamente de acuerdo. Oigan, qué buena mesa. Bueno, como siempre, ha sido un gran tema de esta semana. Desde luego lo vamos a estar siguiendo conforme se desarrolle este tema del juicio de Lozoya. Les agradezco mucho su participación, Ana Laura. Buenas noches. Adiós, Leo. Bye. Nos vemos. Luis, Sabino. Luis, buenas noches. Encantado, buenas noches a todos. Y Sabino Bastidas, buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y voy a regresar con Irma Tello para hablar del dictamen sobre prisión preventiva oficiosa que ya se aprobó en el Senado. Híjole, un tema muy importante, muy interesante. Regresamos.